Empecemos entonces. Contexto para... Contexto, vamos a hacer preguntas en 1 minuto, ¿vale? De matemáticas. Sí. Entonces, bueno, voy a buscar, aquí está. Listo. Entonces, hoy sí va a haber podio, ¿ok? Hoy sí va a haber podio y hay unas preguntas que tienen más puntos que las demás porque son un poco más difíciles. ¿Sí? Las preguntas que son más difíciles tienen más puntaje. Entonces, hagámosle. ¿Sí? Hagámosle, inténtenlo, que es lo mejor de ustedes y no tengan miedo a equivocarse, que yo les voy a explicar después. Bien, esta es la primera pregunta. Tienen 1 minuto. Ok, vale, bueno, ayer algunas personas no le alcanzó, pero bueno, la mayoría sí marcó. Ok, qué bien. Vale, muy pro, muy pro. A la mayoría le fue bien, perfecto. Bueno, a alguno aquí le fue mal, entonces, eh, miren lo que pasa. Bueno, aquí súper fácil, dice, el récord mundial es de 10,49 segundos. Bien, 10,49 segundos. Y el olímpico es de 10,50. ¿Es posible registrar que un atleta registre un tiempo que rompe el olímpico, pero no el mundial? Bien, pero no el mundial. Bien, entonces aquí, recomendación, ¿vale? Recomendación. Mucha gente marcó la D, mucha gente marcó la D, pero es porque no aplicaron la estrategia que yo uso. Una estrategia muy útil para este tipo de preguntas, fíjense cómo empieza. Sí, no, no, no. Miren cómo empiezan, o sea, solamente el inicio, no la explicación, solamente el inicio. Entonces la estrategia es que antes de ponerse a responder, primero determinen si la respuesta es sí o es no, ¿vale? O sea, antes de saber, de leer cualquier cosa, apliquen esa estrategia, les puede ayudar con el tiempo. Bien, porque aquí te dice que es posible que registre un tiempo entre esos dos, sí, sí es posible, ¿vale? Sí es posible porque los números decimales, pues puede haber un tiempo, por ejemplo, 10,49.9. Bien, ya ese es otro número, bien, que es mayor, pero es menor que el olímpico. ¿Sí? Entonces, eso es algo de los decimales, ¿ok? Eso es pues, una característica de los decimales, ¿vale? Entonces, fíjense que la respuesta es que sí, sí es posible, ¿vale? Sí es posible. Entonces, tachamos las que dicen lo contrario. Bien, esta es una estrategia bastante buena porque a veces en el IFES uno se equivoca, es por la explicación, ¿verdad? Porque uno piensa, dice la D, porque cualquier registro menor de récord olímpico va a ser menor que récord mundial. Pues sí, eso tiene sentido. Pues sí, eso tiene sentido. Pero fíjense, empieza mal, ¿vale? Empieza mal. Y si una respuesta en el IFE empieza mal, ya, sí, no va ni siquiera vale la pena seguir leyéndolo. Entonces, fíjense, es una buena estrategia. Cuando tengan preguntas así que empiecen similar como sí o no, verdadero o falso, incorrecto o incorrecto, correcto o incorrecto, acuérdense de esta estrategia, ¿bien? Primero vean cuáles empiezan bien y cuáles empiezan mal, ¿vale? Porque las que empiezan mal ni siquiera vale la pena seguir leyéndolas, ¿vale? Entonces, bueno, y dice la B. Ahí 3 personas marcaron la B. Dice sí, porque registrar un tiempo menor que 1,4 marcaría un nuevo récord. Bien.
Pero fíjense que te están diciendo que no rompa el mundial, ¿sí? Que supere el récord olímpico, pero no supere el récord mundial. Y si marca un tiempo menor que 1.4, que 10.4, está rompiendo el mundial, ¿sí? Porque el mundial es de 10,49. Si tú sacas menos de 10,40, pues estás rompiendo el récord mundial. Entonces, fíjense que ahí ya se descarta. ¿Vale? ¿Sí? Se descarta, porque fíjense que como es una prueba atlética, entre menos tiempo tú te demores, tú rompes el récord, ¿verdad? Si te demoras menos, quiere decir que lo hiciste mejor, que fuiste más rápido. ¿Sí? Porque el contexto es una prueba de atletismo. Entonces, si tú sacas menos tiempo, quiere decir que lo estás superando el récord. Bien, entonces ya por eso es la... Bien. Entonces, fíjense que aplicando esta estrategia, tachamos la C y la D, las tachamos enseguida. Y solamente nos tocó analizar la B. Y ya, nos queda la A. Entonces, miren que para ahorrar tiempo, este tipo de estrategias son bastante buenas. Bien, porque el Leadfest es un juego y toca saber jugarle. ¿Sí? Entre mejor le sepas jugar al Leadfest, mejor te va a ir. Entonces, esto vale la pena practicarlo. Bien. Perfecto. Entonces, fíjense, esto es una pregunta que se hace muy rápido, pero claro, con las inseguridades y pues también por de pronto por no estar acostumbrado, esta pregunta que se responde en poco tiempo, se pueden tardar más. No porque sea difícil, es más que todo porque no han tenido la práctica, ¿ok? Pero sí, fíjense, ya aquí mucha gente ya tiene la práctica. Muy bien. Siguiente. Siguiente, y si tienen alguna duda me avisen. Ya cuando faltan 10 segundos todo el mundo empieza a marcar a lo loco. Ok. Vale, muy bien. Bien, fíjense que aquí la mayoría marcó bien, pero aún así varios se equivocaron. Ok, bien, bien. También las preguntas de hoy van a ir aumentando de dificultad, entonces presten atención, bien. Estén pendientes ahí. Perfecto. O sea, con el objetivo de que todos aprendan algo nuevo, ¿vale? Tanto los que llevan rato conmigo como los que son nuevos aprendan algo nuevo. Sí, eso es lo más importante aquí. Muy bien. Entonces dice, el polígono se refleja respecto a la recta y igual a 1. Bien. Se refleja con respecto a la recta y igual a 1. Bien. Entonces dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Bien. ¿Cuál de las afirmaciones? Bueno, y luego se traslada 2 unidades hacia la derecha. Bien, 2 unidades hacia la derecha. Bien, entonces, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Bueno, ¿el perímetro del polígono es igual al inicial? Sí, sí, totalmente, porque cuando tú haces una reflexión, cuando tú reflejas una imagen, ¿sí? Y la mueves, queda igual, ¿ok? Entonces, esto es verdadero, ¿vale? O sea, ¿por qué? Reflejar es simplemente colocarla de otro lado, ¿ok? Eso es reflejar. Y si tú la trasladas, pues tampoco estás cambiando, o sea, no la estás haciendo más pequeña ni más grande, entonces no importa que le hayas hecho eso, el perímetro va a ser igual. Bien.
Entonces, esa con toda seguridad es verdadera. Bien. Dice la 2. Uno de los lados del polígono transformado se encuentra sobre el eje Y. Bien. Uno de los lados del polígono transformado se encuentra sobre el eje Y. Bien. Ok. ¿Cómo así se refleja? Ok, vale, ahora lo repasamos. Bien. Entonces, bueno, dice, uno de los lados del polígono transformado. ¿Cuál es el polígono transformado? Este, ¿verdad? Ese que está aquí. Sí. Bien. El polígono de la figura se refleja respecto al eje Y y luego se traslada 2 unidades hacia la derecha. Bien. El de la figura refleja respecto a X. Bien, entonces fíjense que este polígono reflejado, pues no está sobre el eje Y. ¿Ok? No está sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces, fíjense que esa es falsa. Bien. Esa es falsa. ¿Listo? Que si estuviera sobre el eje Y sería algo como esto. O sea, que uno de sus lados esté aquí sobre el eje Y y no está. Bien. Entonces, bueno. Luego dice, las medidas de los ángulos interiores del polígono transformado son iguales a las del inicial. Eso es verdadero. Bien, eso es verdadero. Lo mismo, así pasa lo mismo con la primera afirmación. Como sigue siendo la misma figura, solamente se reflejó y se movió, entonces va a seguir teniendo los mismos ángulos y las mismas medidas. Bien, los ángulos van a seguir siendo iguales porque sigue siendo la misma figura. Si tú le cambias los ángulos a una figura, ya eso se transforma en otra figura diferente. ¿Sí? Entonces, nada, ya. Fíjese cuál fue la estrategia que yo usé. Vale, la estrategia que yo usé fue leer y de inmediato ver si era verdadera o era falsa. Bien. Eso fue lo que yo apliqué aquí. O sea, leí y de inmediato fui diciendo cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces, eso es como la estrategia de lectura crítica, de leer y analizar por partes. Bueno, pasa lo mismo aquí. ¿Vale? Analizar cada una de ellas para ver si es verdadera o falsa. Así. Bien. Entonces, claro, una y 3. Ahí está la respuesta. Bien. 1 y 3. Entonces, bueno, repasemos ese tema, ¿ok? De cómo se reflejan las imágenes. Bien. Entonces, miren lo que pasa. En un plano cartesiano, pues, se dibujan las figuras geométricas. ¿Sí? Las figuras geométricas. Entonces, yo voy a dibujar aquí un círculo. ¿Sí? Aquí voy a dibujar un círculo. Bien. Entonces, si a ti te dicen, ese círculo, esa figura, la figura que sea, ¿ok? Se refleja con respecto a tal cosa. Eso es lo que te van a decir siempre, ¿ok? La figura se refleja con respecto, eso es súper importante, ¿sí? Porque se puede reflejar con respecto a varias posiciones, a varias cosas, ¿sí? Entonces, hagamos el ejemplo. Con respecto al eje Y, ¿sí? Con respecto al eje Y. Eso lo que quiere decir es que tú vas a colocar un espejo o vas a colocar una línea imaginaria o una frontera en el eje Y, ¿sí? El eje Y va a ser como tu espejo de reflexión, ahí es donde se va a reflejar, ¿sí? Ese va a ser tu espejo, ¿sí? Esa es la mejor forma de de explicar esto, ¿sí? Para mí. Una reflejar quiere decir, pues, hacer como un espejo, ¿sí? Cuando tú te miras al espejo, tu imagen se está reflejando, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora nuestro espejo va a ser el eje Y, ¿vale? Entonces, lo que toca hacer es dibujar esta misma figura, pero del otro lado, ¿sí? Fíjense que el eje Y está reflejando la figura, entonces, eso es hacer una reflexión, ¿sí? Eso es reflejar con respecto al eje Y, ¿sí? O sea, colocar el espejo en el eje Y y pues colocar la imagen. O sea, se tiene que dibujar igual,
Bueno, aquí por ejemplo, si aquí el centro está en -5, el centro acá estaría en 5. ¿Sí? O sea, la misma distancia, pero al eje Y. Eso es reflejar, ¿sí? Eso es reflejar. Ahora, por ejemplo, ahora si te piden reflejar con respecto al eje X, entonces ya tu espejo va a ser el eje X, aquí donde va a estar tu espejo. ¿Sí? O sea, ese círculo, esa figura se va a reflejar en ese espejo, que es el eje X. Entonces se reflejaría aquí. Bien. Se refleja entonces de este lado. Bien. Entonces, fíjense cómo funciona eso. Así funciona la reflexión. ¿Sí? Lo más importante es saber eso con respecto a quién se está reflejando, porque te pueden decir, te pueden decir, se refleja con respecto no a un eje, sino a la recta, por ejemplo, y igual a 1. ¿Sí? Eso es lo más importante, saber si te están pidiendo con respecto a qué se está reflejando. Entonces la recta y igual a 1 es la siguiente. Es aquí, es una recta que es constante. ¿Sí? Esa es la recta y igual a 1. ¿Sí? Esa roja que está ahí. Entonces ahí es donde toca colocar el espejo. Bien. Ahí es donde toca colocar el espejo. Entonces esa va a ser como la referencia con la cual vamos a reflejar. Entonces sí, quedaría así. ¿Vale? Quedaría de este lado. Entonces, eso es como lo importante cuando les pidan reflejar. ¿Con respecto a qué van a reflejar? ¿Sí? ¿Con respecto a qué? ¿Sí? ¿Vale? Entonces dice, al principio está a la derecha, después se refleja y queda al lado izquierdo, y como queda se mueve 2 unidades, quedaría sobre el lado. Ok. Bueno, mira. Dice, el polígono de la figura se refleja con respecto a la recta y igual a 1. Bien. Entonces, fíjate, se quedaría de la siguiente forma. La recta y igual a 1 sería esta. Bien. Esa sería, ¿verdad? Ahí está, la gráfica lleva de 2 en 2, entonces ahí está el 1. ¿Sí? Ahí quedaría entonces reflejado. ¿Cómo quedaría? Quedaría la misma figura, ¿sí? Quedaría la misma figura, pero debajo de esa línea, ¿sí? Por debajo, entonces la voy a dibujar aquí rápidamente. Bien. Quedaría así. Bueno, lo voy a dibujar rápido solamente para que entienda. ¿Sí? Quedaría algo como esto. Bien. Ahí queda reflejada, fíjate. Con respecto a esa línea, solamente hay que colocarla del otro lado. Bien. Colocarlo del otro lado. Bueno, aunque en realidad quedaría así. Quedaría la siguiente forma. Así. Así. Sí, porque es el reflejo, ¿vale? Es el reflejo. El mejor ejemplo de esto son estos paisajes, ¿sí? Paisajes con lagos. Bien, para que vean a lo que me refiero. Miren esta. Este está perfecto. Miren que cuando uno hace una reflexión, cuando uno hace el reflejo, pues la imagen como que se invierte. Bueno, fíjense, aquí está pasando lo mismo. Lo que está pasando con esta imagen del volcán es exactamente lo mismo que te están pidiendo en la pregunta, que reflejes con respecto a esa línea. Entonces, fíjate, por eso que queda así como invertida. Bien. Pero eso no sería el eje X. No, esta es la recta, ¿vale? Esta es la recta igual Y igual a 1. ¿Sí? La recta Y igual a 1 es esa que está aquí. El eje X, fíjate que está más abajo. Bien. Solamente que, claro, esta recta es horizontal. ¿Sí? Esta recta es horizontal. Bien. Entonces, bueno, se refleja con respecto a esa recta. Fíjate que no te están pidiendo con respecto al eje X. Es a la recta Y igual a 1. Y luego se rueda hacia la derecha. Entonces, rodando eso hacia la derecha, pues quedaría
Fíjate que no queda por el, no queda en el eje, no quedas en el eje Y. Bien. No quedas en el eje Y. ¿Sí? No queda en el eje Y porque se rueda hacia la derecha. Entonces, si te dijeran que se rueda hacia la izquierda, de pronto sí queda en el eje Y, pero no, no queda. Bien. No queda. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era por eso es que era por eso es que los lados del polígono transformado se encuentran sobre el eje Y, esa pues no, no cuadra. Bien. Entonces, sí, ese es un tema importante que toca repasar, ¿sí? Eso de las reflexiones. Es simplemente colocar un espejo, ¿vale? Colocar un espejo. Bien. Siguiente pregunta. Hagámosle. Ok, bueno, fíjense que aquí, sobre la pregunta anterior, se me olvidó comentarles algo. Bueno, esto porque como hay gente nueva, entonces por eso es que a veces me van a ver que repito varias cosas. Pero sí, esto es importante. Ustedes saben que yo siempre les explico la forma legal, pero también hay una forma, pues, no tan legal. Bien, esto es algo súper bueno porque la forma legal hace referencia a cómo se deberían hacer las cosas, ¿ok? ¿Cómo lo haría alguien que sabe? Bien. Por ejemplo, alguien que sabe matemáticas, literalmente se pone a hacerlo al dibujo, ¿vale? Se pone a hacer la reflexión, corre la figura 2 unidades hacia la derecha. Bien, eso es la forma legal. Bien, esa es la forma legal, hacer los pasos, reflejarla, moverla y responder. Eso es lo que hace alguien que sabe matemáticas. Bien, ¿vale? Pero claro, algo muy importante para el IFES, un consejo muy importante que yo siempre les doy es que siempre intenten, siempre que puedan, ¿ok? Siempre que se pueda. Hay veces que no se puede, pero hay veces que sí. Buscar una forma no tan legal, pero que tenga sentido. Porque, por ejemplo, alguien que de pronto no sabe mucha matemática, pero que sabe leer, o sea, que entiende las cosas, puede decir lo siguiente. Bueno, sobre la 2, ¿ok? Sobre la afirmación 2. Fíjate que no, no puede ser la 2 porque si yo muevo hacia la derecha, me estoy alejando del eje Y, ¿sí? Fíjense que esta figura se mueve hacia la derecha, o sea que se aleja del eje Y, o sea que por nada del mundo esta figura puede quedar sobre el eje Y, ¿ok? ¿Vale? O sea, por nada del mundo, o sea, no tiene sentido de que esta figura termine aquí, que alguno de sus lados termine sobre el eje Y, porque se está alejando, ¿ok? Se está rodando hacia la derecha, y entre a la derecha, pues, se aleja más del eje Y, ¿ok? Entonces, fíjense que es algo muy lógico, pero la diferencia es que se marca mucho más rápido, ¿vale? Se marca mucho más rápido, ¿sí? Eso se llama saber leer, ¿bien? Saber leer, entonces. Eso es algo que pasa mucho en el ITFES. En el ITFES uno ve que la gente que no sabe mucho, la gente pues que no saca buenos trabajos, la gente que no le va bien el colegio, que no ocupan los primeros puestos, a esa gente a veces le va mejor que a los que ocupan primer puesto, ¿sí? Eso pasa bastante, más de lo que ustedes creen.
Eso pasa mucho porque, de nuevo, la prueba IFES es lectura de principio a fin. Entonces, fíjense que a veces saber mucha matemática, pero no saber leer, puede ser hasta contraproducente porque te acostumbras a hacer las cosas por el camino difícil, ¿sí? Cuando en realidad de pronto hay un camino mucho más lógico y mucho más rápido. Entonces, fíjense que sí, vale la pena, siempre vale la pena buscar un camino que tenga sentido, pero sí, que no sea tan legal. Bien. De hecho, sí, háganlo hoy, háganlo hoy. Hoy pueden practicar eso para que ahorrar el tiempo. Busquen algo que tenga sentido, pero que de pronto no tenga todo el procedimiento, no tenga todo el carácter técnico, ¿sí? Entonces, bueno, intenten eso, ¿listo? Yo era puesto 25 en el colegio y saqué el tercer puntaje de mi salón. ¿En serio? Eso no sabía, Isaac. Eso no sabía. Ok, sí, sí, fíjate, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. La gente que sabe leer, a esa es la gente que le va a ir bien en el ITFES. Bien. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta y practíquenlo hoy. Bien. Practíquenlo eso hoy. No se centren tanto en buscar el procedimiento más largo, sino el camino más eficiente. ¿Sí? Acostúmbrense a eso, buscar un camino muy eficiente, porque si tú estás en la prueba IFES y llevas haciendo procedimientos 5 minutos, por ahí no es, ¿bien? Por ahí no es, en serio. Las preguntas del IFES no están hechas para que tú te gastes una hoja analizando y haciendo procesos y haciendo cálculos. No, ¿bien? Las preguntas IFES no son para eso. Entonces, sí, tengan eso muy en cuenta. Si llevan 3 minutos haciendo procedimiento o 5 minutos haciendo procedimiento y no llegan a nada, es porque por ahí no es. ¿Sí? Ya yo me estoy concientizando de que me irá mal en todo. Pues toca practicar, ¿vale? Toca practicar. Hay dos tipos de miedo, ¿ok? Hay dos tipos de miedo. Está el miedo que te limita, o sea, el miedo que te para, el miedo que literalmente te congela, y está el miedo, pues, que te permite estudiar más. Por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a lectura crítica, ¿sí? Porque yo era mejor, yo siempre fui más de matemáticas, de naturales y de inglés, ¿sí? Yo le tenía mucho miedo a lectura crítica, en serio. Porque yo que no me leí nada de lo que me pidieron en el colegio, ¿sí? Di que 100 años de soledad, di que Edipo el Rey, di que la Ilíada, la Odisea, yo no me leí absolutamente nada, ni el Quijote, ¿sí? Nada, pero nada. Bien. Entonces yo le tenía miedo a lectura crítica porque yo pensaba que por no haber leído lo que me pidieron, me iba a ir mal. Pero pues yo no leía lo que me pedían en el colegio, pero sí leía otras cosas. Entonces, sí, lo que hice fue leer mucho, pero leer muchos textos IFES y al final esa fue la que me salió más alta. Me salió más alta que matemáticas. Entonces, recomendación, tengan miedo. Ténganle miedo a la prueba IFES, sí, ténganle miedo. Pero no ese miedo que te limita, sino ese miedo que te hace pellizcarte y te hace decir, uy, tengo que estar estudiando. Bien, tengo que estudiar. Tengo que ponerme a estudiar y dejar de perder el tiempo porque si no me va a ir mal. Ese es el tipo de miedo que te va a permitir ganar. Bien. Sí, el IFES es algo muy, pero muy psicológico, en serio. El IFES es más presión y miedo de que cualquier otra cosa. Bien. Siguiente, pues entonces ya saben, en las siguientes preguntas intenten buscar un proceso que de pronto no sea legal, de pronto no sea el proceso más técnico y el mejor argumento del mundo, ¿sí? Pero que tenga sentido, eso les puede servir mucho marcar más rápido. Bien. Sí, así como Kevin que se saca unos teoremas ahí de quién sabe dónde le sale todavía. Entonces, bueno, adelante, inténtenlo. Ojo con esta pregunta, ¿sí? En esta pregunta todo el mundo se equivoca. Si la leen mal, no se confíen aquí. Parece fácil, pero en serio, mucha gente que se equivoca aquí. El 99.9 se equivoca en esta pregunta. Así ni la del elefante.
Profe, me azaron re feo. Sí, sí. Mira, a todo el mundo le fue bien, o una persona le fue mal. Ok, fíjense, una persona cayó. Una persona se dejó meter presión de mí. Bien. Entonces, fíjense, si se dejan meter presión de mí, ahora qué tal del ITFES. Sí, esto es súper fácil. Esto es súper fácil, en serio. Solamente me puse a meterle expresión porque así es el ITFES, bien. Así, eso es el ITFES, bien. Ese es el ITFES. El IFE es eso, el IFE es, o sea, muy, pero muy fácil, pero si tienes miedo y si es con esa presión, si no aprendes a manejar esa presión, pues, en serio, te bloqueas, te bloqueas. Eso le ha pasado le pasó a algunos estudiantes de que el año pasado, que estudiaron, que hicieron todo, pero se bloquearon. El día de la prueba real se bloquearon y eso es muy, pero muy feo. Entonces, sí, por eso es que es muy importante que siempre hagan este ejercicio conmigo, que siempre intenten hacer el quizzes, porque sí, yo les meto un poquito de presión, la musiquita, el tiempo, todo eso, como que simula la presión que uno tiene para el ITFES, entonces sí, es bien, bien. No me juzgue, le puedo decir por qué es la D, pero marqué la C. Me enredé, porque no porque la que no es, no me diga, ah, ok, no diga mi nombre. Ok, pues bueno. Fíjense, la que marcó mal, la persona que marcó mal, sabía que no era esa, pero claro, eso también pasa en el IFE. En el IFE pasa mucho que uno va a marcar la D, pero por alguna razón uno marca otra respuesta. Entonces, eso es un aprendizaje importante, ¿bien? Ese error es bueno que lo hayas cometido conmigo y no el día de la prueba real. Porque sí, en serio, el día de la prueba real uno está marcando, pero por el miedo, por el azar que uno lleva, marca donde no es. ¿Sí? O sea, tú sabes que es la D, pero por el miedo y la presión marcas el círculo que no es. Entonces, estén pendientes, ¿bien? ¿Cómo se soluciona eso? Estando pendientes, ¿sí? Revisando cada cierto tiempo, cada 10 minutos, revisando que las preguntas están en donde deben estar, ¿sí? La D en la 99, sí, parkour, entonces sí, estén pendientes a eso, ¿bien? Especialmente si son los que siguen estas estrategias como de empezar, de no hacerlas en orden. Especialmente si no siguen la prueba en orden, estén muy pendientes de eso, ¿ok? Especialmente los que hacen la prueba primero en la mitad, luego se pasan al inicio, luego se van al final, luego se devuelven. Sí, especialmente los que se vuelan lectura o algo así, estén pendientes en donde marcan, ¿ok? Entonces, bueno. Porque sí, en el IFES hay que evitar borrar. O sea, te dicen que sí, te dicen sí, tú puedes borrar, tranquilo, no le tengas miedo a eso, no le tengas miedo a borrar, pero evítenlo, ¿ok? Evítenlo lo más que puedan tener que borrar. Bien, perfecto. Entonces sí, fíjense, ahí solamente les metí presión, pero ya, eso es una pregunta súper fácil. De 5 que es el menor, hasta 30 ya. En menos de un minuto se hace esto. Pero claro, si tú estás inseguro, insegura, si no estás segura de ti misma, pues te vas a equivocar. Bien, si no sabes manejar esta presión, pues te vas a equivocar. Incluso las preguntas más tontas. Entonces es bueno que hagan este ejercicio. Muy bien. Siguiente. Siguiente pregunta. Bien, ojito con esta pregunta.
Uy, aquí sí se quedaron sin tiempo. Fíjense, aquí sí se quedaron sin tiempo. Uy, vale, aquí sí los ponché, vale. Esta es una razón por la cual les digo que no se pueden confiar, ¿vale? No se pueden confiar. Bueno, y también porque un minuto para hacer esto es realmente poco, ¿vale? Pero es bueno que se acostumbren así. Muy bien, ¿vale? La mayoría se equivocó. Perfecto. Genial. Sí, alégrate cuando te equivocas. Porque sí, es mejor que te equivoques conmigo y no en la prueba real. Bien, perfecto. Lloro de la felicidad. Bien, perfecto. Entonces, bueno, dice, en una nevera hay 50 jugos, de los cuales 10 son de naranja. Pues fíjate, sí, y los demás de manzana. O sea que hay 10 de naranja y 40 de manzana. ¿Sí? Hay 40 que son de manzana. Si antes de que alguien tome un jugo al azar, otra persona guarda 5 de cada sabor, o sea que 5 más de cada sabor, o sea, 5 más de naranja, 5 más de manzana, ¿verdad? O sea que en realidad agregó 10, ¿vale? 10 más para naranja, 10 más para manzana. Si antes de que tome, bueno, la probabilidad de que tome un jugo de naranja ahora respecto al momento en que había 50 jugos es, bien. Entonces, bueno, primero, fíjense cómo empieza, mayor, menor, menor, mayor. Lo primero que tocaría analizar es eso, ¿sí? Eso sería lo primero antes de hacer cualquier cosa, porque si ustedes leen la explicación sin saber cuáles empiezan mal, se pueden confundir. Eso fue lo que pasó aquí, ¿vale? Se pusieron a leer la explicación sin saber cuáles empezaban bien, cuáles empezaban mal, ¿sí? Entonces, fíjense que las explicaciones en el IFE están hechas para eso, para confundirte. El IFE te dice por qué, pero es para confundirte, ¿vale? Entonces, por eso es que siempre es bueno saber cuáles empiezan mal para tacharlas de inmediato, para que la explicación no te ponga a patinar, ¿sí? Entonces, entonces, te están pidiendo que compare. Entonces, fíjate, antes en el inicio habían 10 de naranja y le agregaste 5, entonces quiere decir que ahora la probabilidad es mayor, ¿sí? Ya, la probabilidad es mayor. La probabilidad es mayor porque agregaste más manzanas, ¿sí? Bueno, más naranjas, más jugo de naranja, ¿sí? Si agregaste más jugos de naranja, quiere decir entonces que es más probable que antes, porque tienes como que más chance, ¿sí? Tienes como que más chance, ¿vale? Pero ahora hay 60 en total, sí, ¿sí? O sea, no le quita, no, ¿sí? Hay más de cada sabor. Entonces, fíjense, si de pronto no lo ven así de claro, si de pronto tienen sus dudas, ¿vale? Si la persona guarda 5 más de cada sabor, ¿vale? O sea, en la nevera, es una nevera. Si está guardando, es porque está sumando más jugos. Bien. Se supone que si son 60 sigue siendo igual, no. No, no, no. Bien. ¿La proporción es la misma? No. No, 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 para nada. De hecho, hagámoslo, ¿ok? Para que no tengan la duda. ¿Sí? ¿Qué es la probabilidad? ¿Sí? Entonces hagamos lo demás. Por si no lo ven así claramente, pues lo mejor era hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, bueno, hagámoslo. Probabilidad inicial. La probabilidad inicial de sacar jugo de naranja era 10 sobre 50, ¿verdad? Esa es la probabilidad, la cantidad que te piden sobre el total. ¿Sí? Cuando tú sacas probabilidad, eh, siempre divides entre el total. ¿Sí? ¿Vale? Entonces sí. Y bueno, y si lo quieres en porcentaje, si quieres pasarlo a porcentaje, lo multiplicas por 100. ¿Sí? Pero sí, eso es probabilidad. Lo que te pidan entre el total. Si te piden la probabilidad de naranjas, bueno, arriba va a haber el número de la cantidad de naranjas y debajo el total que haya. Bien. Entonces, bueno, si ustedes hacen eso, fíjense lo que queda.
se cancelan los ceros, ¿sí? Eso es igual a 0,2, ¿sí? Hacen la división y eso les da 20%. Bien. Esa es la probabilidad inicial, ¿vale? Esa es la probabilidad inicial. Si ustedes hacen esa división, entonces, pues toca saber dividir. En el IFES no les van a dejar sacar calculadora, entonces toca hacer esas divisiones bien. Bien. Entonces sí, 1 dividido en 5, eso pues da 0,2 y multiplicado por 100 da 20%. Bien. Ahora, la probabilidad, la otra probabilidad final. Probabilidad final, o sea, después de agregarle 5 a cada uno. Entonces, ya no son 10, sino que son 15. Fíjate, hay más probabilidad porque hay más chance de agarrar una manzana. ¿Sí? Hay más chance de agarrar una manzana. Y eso se multiplica entre, bueno, se divide entre 60. ¿Sí? Porque claro, 5 de naranja, 5 de manzana, pues terminan sumando 10 más, ¿verdad? Eso da 0,25 exactamente. Y si lo multiplicas por 100, da 25%. Entonces, fíjense que aquí cometieron un error algunos por diciendo que la probabilidad se mantiene porque agregaron a cada la cantidad igual. ¿Sí? Pero no, ¿vale? No en realidad. ¿Sí? No en realidad. Aquí esto, pues, funciona, la situación es diferente. ¿Vale? Toca aplicar el concepto de probabilidad. Es lo que te están pidiendo entre el total. ¿Sí? Entre el total. Entonces, sí, fíjate, la probabilidad es mayor después de agregarle esos 5. ¿Sí? Entonces se tacha la B, que dice que es menor, y se tacha la C también. ¿Sí? Fíjense, varios marcaron la B. La B dice, menor porque la proporción de jugo de naranja disminuye con respecto al total. No, ni siquiera disminuye. La proporción aumenta. Bien, la proporción, o sea, la cantidad. Entonces, no, no tiene nada que ver. ¿Sí? Dice la C, porque la cantidad de jugos total aumenta. Esta debió confundir a muchos, ¿verdad? Los que marcaron la C. Sí, la cantidad aumenta. Pero fíjense que como arriba también aumenta, entonces ahí, pues, la probabilidad termina siendo mayor. Bien. La probabilidad sigue sin, aumenta. ¿Vale? Si solamente hubiese aumentado el total, bien, o sea, si solamente hubiese aumentado la cantidad de jugos total, pero no la cantidad de jugos de naranja, la probabilidad sí hubiese sido menor. Bien. Si hubiese sido, por ejemplo, 10 entre 60, ahí sí hubiese sido menor. Bien. Pero claro, pero como también aumentó la cantidad de naranjas, quiere decir que aumentó el chance de agarrar una naranja. ¿Sí? Aumentó la probabilidad, aumentaron la oportunidad que tiene de agarrar un jugo de naranja al azar. Entonces, fíjense que este tema de probabilidad hay que tenerlo aquí bastante claro. ¿Sí? Lo que te pidan entre el total. ¿Sí? Si te piden cuál es la probabilidad de agarrar un jugo de manzana, bueno, sería lo contrario. Toca contar las manzanas y dividir entre el total. ¿Sí? Siempre, siempre que les hablen de probabilidad, acuérdense de esto. ¿Sí? Lo que te pidan entre el total. Siempre. Entonces, fíjense que esto es lo que se hace en agosto. En agosto se hace esto. Repasar cositas importantes, porque este es un tema importante para el ICFES. Esto se lo van a preguntar sí o sí, entonces. Por eso es que en agosto es para esto, para repasar. Bien. Entonces, claro, por eso termina siendo... Entonces, bueno. Y la A dice mayor, porque se agrega la misma cantidad de cada sabor. No, no es por eso, ¿bien? No es por eso. Es porque la proporción de jugos de naranja aumenta. O sea, porque como hay más jugos de naranja, tienes más oportunidad, ¿sí? Tienes más oportunidad de que se te salga el azar. Así es. Bien. Entonces ahí, bueno, buen trabajo que marcaron la D y los que no, pues siempre se aprende. ¿Vale? Siempre se aprende. La idea es que no te toca aprender esto el día de la prueba real, porque claro, el día de la prueba real que vas a aprender. Por eso es que toca practicar tanto, ¿ok? Para que todos los errores posibles que puedas cometer
para que todos los temas que no sabes los estudies desde antes, no el día de la prueba real, porque el día de la prueba real no vas a hacer nada. En cambio, si tú estudias todo esto antes, fíjate, tienes la oportunidad de corregir, ¿vale? Entonces, sí. Bien. Entendí re mal, pero me quedó bien. Ok. Entonces, bueno, ahí te sirve para repasar. Muy bien. Siguiente pregunta. Si les dije que te tuvieran cuidado, les dije que no se confiaran con esa pregunta. Bien. Ok. Interesante. ¿Equivocarse es un lujo? Sí. Equivocarse es un lujo antes del IFES. Equivocarse antes del IFES es un lujo. De hecho, es lo mejor que te puede pasar. Sí. No, porque para mí lo mejor que me puede pasar es que me aparezca una maleta con 10 millones de pesos. No, en serio. Mejor que eso, sí. Mejor que eso es equivocarse antes del IFES. Porque claro, tú puedes corregir y ya, todo bien. Aprendes algo. Sí. Pero claro, obviamente aquí equivocarse en plena prueba real, ya hay pues nada que hacer, ya hay llorindel. Entonces sí, aprovechen esa oportunidad que les doy, esa oportunidad que tienen, ¿vale? Al final hice el cálculo, dice. Ok, bien, muy bien. A ver cómo le fue. Uy, vale, un montón de gente aquí marcó la... Bien, vale, vale. Aquí esta pregunta es muy interesante, ¿bien? Vale. Hágale caso a la intuición. Bien, miren lo que pasa. Ustedes saben que hay estos videos donde hay tipos de estudiantes, ¿verdad? Hay el estudiante, por ejemplo, hay los estudiantes que sacan 5 en todo, pero salen mal en los exámenes, ¿sí? ¿Quiénes son ese tipo? Ustedes son ese tipo de estudiantes. Bueno, en el IFES también hay varios tipos de estudiantes, ¿verdad? En el IFES hay, por ejemplo, estudiantes que van en uniforme, ¿sí? Esos son la gente que más, esa es la gente que más memes le hacen, ¿ok? Consejo, no vayan al IFES con el uniforme, ¿bien? Quien les diga que hay que ir el uniforme para el IFES es porque les quiere hacer memes. En serio, ¿sí? En serio. No hagan eso, ¿vale? No vayan al IFES con el uniforme de colegio, ¿sí? Vayan con lo más cómodo posible, ¿bien? Lo más cómodo posible, pero claro, tampoco es que te vas a ir sin camisa y con un shortcito, ¿verdad? O sea, ropa cómoda, pero pues, obviamente, ¿vale? Siendo prudentes. ¿Bien? Me voy con mi estilo. Ya me imagino el estilo de Joan. Sí. El Joan llegando a la prueba ITFES. Así. Ni el Black Alien. El Joan llegando a la prueba ITFES. Ok. Entonces, bueno, sí, váyanse lo más cómodo posible, ¿vale? Váyanse lo más en ropa para dormir, en pijama. Entonces, sí, lo más cómodo posible, ¿vale? Pero no. Quien les diga que hay que ir en uniforme es porque les quiere hacer memes. Vale. Entonces, el día de la prueba... Uy, me ahogo con el patacón. Bueno, el día de la prueba de IFES hay otro tipo de estudiantes y es el siguiente. Bien. El que hace su plano cartesiano. Bien. Entonces, fíjense, supongamos que se dibujaron todo esto. ¿Sí? Dibujaron el plano cartesiano. Y ahora, pues lo más fácil aquí es ubicar los puntos. Eso es lo más fácil aquí, ubicar los puntos y luego ver
¿Cuál lado queda más corto? Eso es lo que te piden. Entonces aquí lo más fácil sería dibujar. Entonces aquí viene la persona, hace su plano cartesiano con todas las medidas y empieza a dibujar. Entonces quedaría algo así. Menos 6,2. Entonces quedaría así. Aquí está menos 6,2. ¿Vale? Menos 6 en X y 2, menos 6 en X y 2 en Y. ¿Vale? Eso siempre en coordenadas, ¿ok? La primera siempre es el eje X y la segunda siempre es el eje Y. Siempre, ¿vale? Siempre. Ustedes solamente tienen que interceptar. Menos 6 en X, 2 en Y. Bueno, menos 2 en Y quedaría aquí abajo. ¿Vale? Menos 2 está abajo. Entonces, sí, aquí. Menos 6 en X y menos 2 en Y. Aquí. ¿Vale? Ahí está ese primer punto. ¿Vale? Luego, menos 6 otra vez, pero 2 arriba. Entonces, sí. Menos 2 aquí. Ese es el otro punto. Bien. Ahí está. Luego, 2,2. Bueno, 2 en X, 2 en Y. Aquí está. Bien. Luego 10 en X y menos 2 en Y. Entonces, 10 en X y se baja 2. ¿Vale? Y luego con la reglita. ¿Vale? La reglita. ¿Sí? Ahí con la cédula, ¿vale? Eso sirve, ¿vale? Ustedes tienen que llevar el documento de identidad, entonces el documento les sirve para como regla. Pues sí, fíjense, ahí con todo, con toda la pulcritud, con toda la estética, ¿sí? Con diferentes colores. Y aquí uno se da cuenta que efectivamente el lado más pequeño es este, ¿sí? El que está a la izquierda. Fíjate que hay 4 unidades. Ya, ¿sí? Fíjate, todo bien bonito y ya, se marca bien, ¿sí? ¿Sí? Así ni la nena de los plumones, la nena de los plumones que tiene reglas y hace todo bien bonito, ¿sí? ¿Vale? Cuando vengas a ver, se fue media hora. Exactamente, Jeremy. Para eso es lo que les quiero enseñar, ¿sí? O sea, estos son detallitos que van más allá de responder bien, pero que son importantes para la prueba ITFE. Son cosas que nadie le presta atención, pero es importante que manejen esto y es que el día de la prueba real no hay que ponerse con estas mañas, o sea, no hay que ponerse a hacer dibujos súper detallados, hacer dibujos súper esquemáticos, hacer todo recto, cada milímetro bien preciso. O sea, eso es una pérdida de tiempo, ¿sí? Cuando vengas a ver, ya te vas media hora haciendo una figurita, ¿sí? Entonces, nada, si ustedes quieren dibujar, pues háganlo, o sea, háganlo, pero súper rápido, ¿bien? Pero que tenga obviamente sentido, pero tampoco así súper preciso porque no hace falta. Bien, la verdad no hace falta. Entonces, bueno, menos 6, menos 2. Entonces, eso está por aquí. Bien. El menos 6 del lado izquierdo, menos 2 abajo también. Ya. Sí, luego menos 6,2. Bueno, mismo menos 6, pero del lado positivo. Ya, luego 2,2. Eso está aquí. Del lado positivo, primer cuadrante. Bien, luego 10, menos 2. Eso está pues por acá más o menos. Y ya. ¿Sí? Ya, facilito. Y aquí uno se da cuenta que este lado, pues aquí era, bueno, menos 6,2 y acá menos 6, menos 2. Sí, eso sí tengan en cuenta, o sea, la coordenada. Y ya, aquí ya uno se da cuenta, fíjate, 2 para arriba, 2 para abajo, aquí 4. Ya. Entonces, fíjense, el día de la prueba de ITFES no se vayan a poner a hacer dibujos así súper detallados, ¿sí? Todo bien medido, ¿sí? Porque pues no es necesario, ¿vale? O sea, no estás quemando tiempo, ¿vale? Estás quemando tiempo, ¿vale? De hecho, hasta lo pueden hacer mentalmente, pero ahí sí se necesita un poquito más de práctica. Pero sí, sí. Sí, en el IFE es bueno dibujar, ¿ok? Sí, dibujen, dibujen, en serio, pero tampoco van a venir a tirárselas de Picasso, a venir a tirárselas de Da Vinci, porque el IFE no es para eso, ¿bien? Van a perder el tiempo. Solamente algo que te permite entender, para eso es que uno dibuja, para entender y ya, ¿vale? Dice, yo que ni regla uso.
Vale, perfecto. Sí. En fin, chicos, bueno, vamos a ver cómo quedó el podio. Sí, yo creo que esa era la última pregunta. Ah, no, queda una, queda una. Queda una pregunta. Sí, queda una pregunta para que se gradúen de hoy. A ver, la última pregunta. Adelante. Inténtenlo y me cuentan. Ok, esta es una pregunta súper interesante. Y esta es una de las cosas que no nos enseñan, ¿vale? Bien, esto es una de las cosas que nadie nos enseña, ¿sí? Y que por ende no se practica, porque claro, si no te lo enseñan, ¿cómo lo vas a practicar? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo le fue. Uy, vale, e infinito, uy, vale, vale, vale. Miren lo que pasa, chicos. Esta es una habilidad. Esto es algo muy. La razón por la cual el IFES es totalmente diferente a los exámenes del colegio es porque el IFES no evalúa conocimiento. Bien. El IFES evalúa cómo tú sabes, cómo tú usas lo que tú sabes. ¿Sí? Entonces, es por eso. Eso se llaman competencias. Competencias son habilidades. Por eso es que todo este tiempo yo me he centrado en eso. Me he centrado más en sus habilidades que en cualquier otra cosa. Entonces, fíjense, vale la pena que practiquen esta habilidad. Bien, bueno, miren lo que pasa. Sí, la mayoría le fue mal. Perfecto. Fíjense, mejor que se haya equivocado hoy y no el día de la prueba real. Vale. Entonces dice, una fracción propia es aquella que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, ahí está. Siempre y cuando el numerador y el denominador sean números naturales. Bien. Entonces, fíjate, vale. Te están diciendo que es una fracción propia. O sea, esto ni siquiera tienes que saber qué es eso, porque al IFE no le interesa que tú sepas eso. Lo que les digo, al IFE no le importa lo que tú sabes. Al IFE le importa es cómo tú usas la información, cómo usas eso que tú sabes. Por eso es que el IFE es totalmente diferente a todo lo que te dan en el colegio. Bien. Por eso es que toca practicarlo tanto. Entonces, bueno. Entonces ahora dice, es que infinito no es un número. Eso es debatible, ¿ok? Eso es infinito sí es un número, ¿vale? Infinito sí es un número, solamente que es un número pues muy, muy grande, ¿vale? De hecho, hasta hay infinitos grandes y hay infinitos pequeños. Sí, eso es algo, pero ya eso es cálculo avanzado, ¿vale? No les voy a, no les voy a lavar el cerebro con eso, ¿vale? Eso lo van a ver los que vayan a ver ingeniería. Entonces, bueno. Pero sí, infinito sí. Es un debate, ¿ok? El infinito ese es más problemático de lo que ustedes creen. Entonces hay gente que dice que es un número y otra gente que no, que es solamente un símbolo. Entonces, hay un debate con ese infinito. ¿Vale? Sí, eso es una filosofía matemática. Sí. Bueno, pero hay algo más importante. Hay otra habilidad muy, pero mucho más importante. Dice, ¿dónde se localizará una fracción propia? Bien. Entonces, lo que la gente haría sería pues hacer estas divisiones, ¿vale? Hacer estas divisiones para ver en dónde está ubicado estas fracciones, para ver cuál es su representación en número decimal. Bien, pero claro, de pronto hacer estas fracciones pues puede quedar
Te puedes demorar haciendo esas fracciones, bien, de 3 cifras, de 2 cifras. Bien. Entonces, lo que les quería enseñar con esta pregunta es lo mismo de siempre. Busquen el camino más eficiente, ¿vale? Eso hace parte, ¿vale? Eso hace parte de, por ejemplo, escoger el camino mucho más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ver, o sea, si yo quiero un ejemplo que me permita saber en dónde está localizado, yo hubiese hecho, por ejemplo, 3/10, ¿vale? O sea, yo no hubiese hecho estos ejemplos, yo no hubiese hecho estas fracciones que me dicen. Yo hubiese hecho 3/10. Esto es una fracción propia. O sea, cumple. De que el numerador, ¿sí? Es menor que el denominador. Esto cumple, o sea, es un ejemplo de fracción propia. Pero es 1000 veces más fácil de operar. O sea, 3/10, esto es 0,3. Ya, solamente rodar la coma. Otro ejemplo. 9 entre 100. Fíjate, esta es una fracción propia, pero es mucho más fácil de operar. O sea, se opera al ojo. Solamente colocas, ruedas la coma 2 veces. Entonces, si ven lo que les quiero decir, si ven por qué es importante estas habilidades, de que ustedes estén acostumbrados a buscar el camino más eficiente. Bien, porque si escogen el camino que no es, se pueden demorar o peor aún, equivocarse. Entonces, eso es algo, una habilidad muy importante en la matemática. Escoger el camino más eficiente. ¿Sí? Entonces, fíjate, las fracciones propias no van hasta el infinito. Fíjate que todas están entre 0 y la unidad. La unidad, pues, es 1. Bien. Por ejemplo, 9 entre 10. Eso es 0,9. Fíjate, no pasa de 1, ¿vale? No pasa de 1. Nunca va a ser mayor que 1. Entonces, no puede ser hasta el infinito, ¿vale? No puede ser hasta el infinito. Bien. Eso sería al contrario, ¿ok? Eso pasa al contrario. Eso pasa, se va al infinito es cuando es al revés. ¿Sí? Cuando es al revés, cuando arriba es mayor que abajo. Ahí sí se va hacia el infinito. ¿Sí? Ahí sí se va al infinito. Por ejemplo, 1 entre 100. Bueno, 100, por ejemplo, 100 entre 1. 100 entre 1 es 100. ¿Vale? 100 entre 1 es 100. ¿Vale? Ahora, 1000 entre 1. Eso da 1000. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy haciendo los análisis, pero con números pequeños, con números fáciles. Eso es lo que les quiero enseñar, ¿vale? Que cuando si tienen que operar algo, siempre inténtenlo con números fáciles en el IFES, ¿sí? Fíjate que va aumentando. Entonces, si tú colocas infinito entre 1, eso pues es infinito, ¿vale? O sea, se va hacia el infinito. Pero eso pasa cuando arriba es mayor que abajo. ¿Sí? Pero cuando abajo es mayor que arriba, es al contrario. ¿Sí? Fíjense que es muy sencillo, pero de nuevo, si tú no tienes estas habilidades, si no los practicas, se te puede hacer muy complicado, ¿vale? Fíjense, aquí ponché a la mayoría, ¿sí? Pero no porque sea difícil de entender, es porque no, nadie nunca le habían visto esto, nunca lo habían practicado, entonces, eso es el IFES, ¿bien? Eso es el IFES. Perder el miedo y saber jugarle, saber jugar al IFES. Bien, por ejemplo, esta pregunta se hubiese hecho, por ejemplo, haciendo 3 entre 8, 2 entre 23, 125 entre 431, les hubiese dado un número entre 0 y 1, ¿vale? Les hubiese dado lo mismo, pero miren lo que yo hice. Yo hice otros ejemplos de fracciones propias, pero con números fáciles, ¿sí? Con números que ni siquiera toca hacer división, sino que al ojo uno sabe. Entonces, eso se llama operar con números fáciles. Entonces, siempre que puedan hacerlo, háganlo, ¿vale? No se pongan a hacer procedimientos con números difíciles porque se pueden confundir, ¿vale? Se pueden confundir en una suma, se pueden confundir en una multiplicación mal hecha, entonces, parece que no, pero sí. Bien, pero sí.
Es muy importante eso. Vale. Entonces nada, ya. Eso es todo, chicos. Vemos cómo quedó el podio. A ver quién fue la mente más rápida hoy. A ver. Terminado. Ok, quedó María de primera, ok. Bueno, María se equivocó en dos, pero marcó bien las que eran difíciles, o sea, marcó bien las que tenían más puntos. Bien. Ok. F, Pepito, ok, Pepito se equivocó en las dos últimas, ok, bien. Sí, cae todo el mundo. Aquí está Alejandro, ok, buen trabajo, Alejandro. Ale, B, ahí está el Kevin, se equivocó. Bien. Maleja, Alejandra, Heidi. Smile, cry. Reír, llorar. Ok. Nada, chicos, buen trabajo, bien. Buen trabajo. Nada, solamente ya practiquen lo que les acabo de enseñar. Esto toca practicarlo, en serio.